Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes y esta semana nos vamos al otro lado del muro. Tranquilo que no nos vamos al universo de Juego de Tronos, a Invernalia. Nos vamos a otro muro porque voy a hablar de una exposición que hay en Madrid. Que esta exposición está nada más y nada menos que en el canal de Isabel II. Hay un sitio donde hay bastantes exposiciones bastante chulas. Yo he estado en varias. Este año, por cierto, he estado también en una exposición que era sobre el ciclo del agua, también en Madrid y en otras ciudades, todo lo que se puede hacer con el agua, la vida que da y todo ello, que estaba bastante chula, que tenía un par de cosas con cascadas y cosas, y luego un plano de todo Madrid, los accesos de agua, o sea, súper bien, y luego explicaciones empíricas de cómo es el tema del agua en Madrid y en otros sitios, y estaba bastante bien la exposición montada y todo. Y ahora tenemos el muro de Berlín, que es una exposición va sobre el propio muro de Berlín, que el que no conozca la historia es después de la Segunda Guerra Mundial, pues una parte de Berlín se da a los aliados, a Francia, al Reino Unido y a Estados Unidos, y otra parte a la Unión Soviética. Viven un tiempo sin haber muros y estando ahí, hay acceso, luego empiezan a hacer que el acceso con policías y demás, y un día se ponen alambradas y ya se pone el muro, y es toda la historia que te va contando. Al llegar a la zona de la exposición, más afuera, al lado de las taquillas, hay una especie de torreón que está desmontado. Está la parte del torreón de vigilancia, el faro, que se está puesto fuera, y luego como el ensamblaje de la propia torre, que era uno de los torreones que había de vigilancia en el propio muro de Berlín. Nosotros entramos, no, había un pequeño descuento por entrada con movilidad reducida. Y bueno, muy majetes en la entrada, te dan una audioguía. Es el típica exposición que va con audioguía, que te va contando un poco la historia del propio muro de Berlín, las piezas y todo. Decir que al final que pensamos que iba a ser hora y media, y luego nos tiramos que casi 3 horas en la exposición. Y bueno, se hizo un poquillo largo al final, pero ya la parte final, que era un poco dar vueltas sobre lo mismo, que eran gente que había vivido todo lo que te habían contado en toda la parte de la exposición anterior, pues ya un poco fuimos más rápido, lo saltamos, porque ya acabas un poco cansado, aunque digo, se hace bastante interactivo y mola bastante. Empiezas con bajas por el ascensor, ya digo, después de coger la audioguía. Bajamos nosotros por el ascensor. Una vez que bajas el ascensor, ves unas cortinas, y ya nos vieron de la propio personal de la exposición y nos metieron a donde empieza la exposición. Que en la del agua no nos pasó eso. En la del agua directamente salimos y habíamos estado por donde en la parte 2 de la exposición, y luego ya nos dimos cuenta que la exposición empezaba en otra parte. Y aquí nos pusieron en la primera parte, ya ves parte del muro que han traído. Decir que algunas son réplicas, pero la mayoría de partes de la exposición son piezas originales. Tanto piezas más grandes como de parte del muro, como piezas de gente que vivió en esa zona y demás. Y probablemente ponga alguna foto de tal, o directamente la foto de fuera que he dicho del torreón, porque hay piezas que por respeto y demás, hacerte fotos, y luego cuando conoces la historia del propio muro, toda la gente que antes de ese muro murió y todas las historias, y luego después que intentaron subir por el muro, escalar y todo ello, es bastante completo. Te empiezan contando la historia de la propia Unión Soviética y tal. Decir que pensaba que iba a ser una exposición donde iba a decir qué malo era la Unión Soviética, qué buenos son los americanos, y bueno, también da un punto de vista. Hay un par de vídeos de cómo americanos que eran de la Unión Soviética o eran afiliados al Partido Comunista fueron juzgados injustamente, los juicios que hubo y tal, por ser de ese partido, que estaba prácticamente prohibido en Estados Unidos, tanto país de la libertad y la democracia que dicen ser, y en este caso no lo fueron tanto, porque a gente simplemente por ser de ese partido en Estados Unidos les juzgaron, les vigilaron y fueron a por ellos a machete. O sea, era casi como lo que hacían la propia Unión Soviética
con los que eran capitalistas. Entonces te van contando la vida de estas personas que fueron en campos de trabajo de la Unión Soviética, que estuvieron juzgados. Muchos de ellos al principio de la exposición te cuentan que cuando Stalin muere son liberados sin motivo prácticamente. Le dicen, no, ya eres libre. Les habían metido horas de sueño privadas y demás sin dormir muchos días y cuando simplemente Stalin murió todo eso se acabó y les soltaron a muchos de los presos. Hay muchas piezas interactivas, túneles, vídeos con voces originales contándolo, con documentales de la época, tipo el nodo que había en España, pero en Estados Unidos o en otros sitios grababan esos documentales de cómo, por ejemplo, había cortado el paso de camiones la Unión Soviética porque había que pasar por su territorio para ir a Berlín, entonces hacían envío de comida y otras cosas para esos refugiados de esa parte occidental del muro, aunque todavía no había muro, porque ya luego se puso la cosa más cruda, pero luego le pasaban a través de aviones y de otras formas le pasaban comida. Luego es muy curioso que, por ejemplo, cuando ya está el muro, los propios soldados que vigilaban el muro le hacían peticiones a la gente del otro lado, en plan, pásame tabaco, comida o tal, que estamos muy mal. Y como había aunque eran dos sistemas diferentes, había solidaridad de los de Occidente con Oriente, y hay ladrillos, hay una bala de alguien que intentó escapar con su pareja y le ametrallaron, o sea, una canoa de alguien que se metió por el río y estuvo ahí bajando todo el río abajo hasta llegar a la zona del Berlín occidental. Luego hay otro testimonio de un padre con su hijo que se fueron por las alcantarillas y había ruido de tanques y no sabían qué era ese ruido, con miedo y tal, con unas especie de tenedores para langosta fueron cavando, o sea, un poco de película. Yo no entiendo, con muchas de estas historias se podría hacer una película con todas estas historias, cómo se fugaron, cómo conseguían las cosas, como todo. Y bueno, las voces y todo que están en español con el audioguía y todo está bastante currado. Luego hay vídeos que tú lo que ves es escuchar la voz original y luego está con subtítulos, vídeos y todo, material bastante currado. Es una exposición que cuesta unos 16-18 euros. Pero bueno, para lo que te muestran y cómo está contado y todo, no es la típica exposición que saca cuartos, que ves cuatro cosas y ya está, ¿no? Está bastante currada el contenido, las piezas y todo, que muchas piezas son originales, o sea, la han traído de propio Berlín o de otros museos donde estaban estas piezas, o sea, y merece mucho la pena. Y luego ya al final lo que contaba, te dan un poco vueltas sobre lo mismo y ya acaba con los últimos días del muro de Berlín y ya acaba un poco con eso. Con el propio muro, que ya ves los últimos trozos del muro que han traído bastante. Para mí, de las exposiciones que he estado allí, no es de las mejores, pero no porque esta sea mala, sino porque estuve en su día la de los guerreros de Xi'an, que ya lo comenté en el podcast de Alicante, que para mí esa era mejor que la que han hecho ahora, porque no está mal, pero había como más piezas y estaba todo mejor ubicado. Y luego la de Alejandro Magno que hicieron en su día, con muchas piezas de Alejandro Magno, era también espectacular. Pero bueno, esta no está mal con lo que muestra y todo, pero también son épocas distintas y no tienen nada que ver una cosa de época de Alejandro Magno, del Imperio Chino, con el muro de Berlín. Pero está bastante currado. Y para ver lo que fue el muro de Berlín, la época de la Guerra Fría, el telón de acero y todo ello, es bastante recomendable. Y bueno, lo tenéis hasta el año que viene, hasta febrero está la exposición, así que es recomendable para que vayáis y la veáis. Así que muy recomendable esta exposición. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.